Y finalmente, Roberto Lavagna tenía razón. Fue un 23 de noviembre del año 2005, convención anual de la Cámara de la Construcción. Roberto Lavagna, ministro de Economía, habló de la cartelización de la obra pública y denunció los sobreprecios existentes en la misma. Después de él habló Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, soslayó completamente las expresiones de Lavagna. Dijo en algún momento que en privado lo iba a hablar con él. Lo cierto es que cerró el propio presidente, Néstor Carlos Kirchner, quien en un largo discurso habló de los muy buenos empresarios que tenía la República Argentina y soslayó completamente las expresiones de su propio ministro. Una semana después, Roberto Lavagna era echado del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pasaron casi 13 años, ¿sí? La semana pasada, Carlos Wagner, quien es un ex presidente de la Cámara de la Construcción, sentado frente al fiscal Carlos Stornelli, empezó a reconocer lo que en algún momento Roberto Lavagna había manifestado, porque declaró como arrepentido. En estas declaraciones como arrepentido pretendió hacer casi lo mismo que hicieron los empresarios anteriores, tratar de minimizar el tema y lejos de hacer una fuerte mea culpa de lo que estaba pasando, tratar de acomodar el discurso de la forma lo más simple posible para solucionar este tema. Carlos Stornelli, que ya venía escuchando varios temas de la misma naturaleza, se levantó, paró la disertación de Carlos Wagner, le dijo: hasta acá no me está dando nada nuevo. Volvemos en una hora a juntarnos, piénselo. En ese momento Carlos Wagner, titular de la empresa Esuco, 3.500 empleados, se dio cuenta que de esa declaración indagatoria no iba a salir a la calle. Era prácticamente un hecho que iba a quedar detenido. Lo que estaba declarando como arrepentido no era ni mínimamente algo superior a lo que declararon nosotros, por lo tanto su testimonial no iba a ser aceptada como la de un arrepentido. Esto, en esa hora, ¿cuántas cosas habrán pasado por la cabeza de Carlos Wagner? Lo cierto es que sí dio el detalle más preciso y más horroroso de lo que fue la cartelización de la obra pública y de lo que fue la corrupción en la República Argentina, porque empezó reconociendo que en el año 2004, por orden del propio presidente Néstor Kirchner, se tuvo que hacer cargo de la adjudicación y de recoger los fondos de la obra pública. Él era el garante ante el gobierno. Hay que recordar que en épocas anteriores, década del 90, con una amistad muy pero muy grande con Julio De Vido, ya venía trabajando en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. De hecho, el aeropuerto del Calafate fue hecho por su empresa, ¿sí? Y ahí empezó el relato pormenorizado de cómo era esta situación, porque había un lugar, Venezuela 736, el domicilio de la Cámara de Empresas Viales. Acá se hacía la distribución de la obra pública. Acá se sentaban los empresarios y decidían quién iba a hacer cada obra en función de las capacidades de la empresa, en función de a quién le convenía por estar cerca. Si yo estoy haciendo una obra acá, dame esta para mí, aquella es para vos. Se acomodaban los precios, pero también quedó absolutamente claro cómo eran los retornos. Acá había una situación que era muy clara. El anticipo financiero de la obra era el retorno que la obra tenía. Ese anticipo financiero era entre el 10 y el 20% de la obra. Tenía que devolverse en negro sin el IVA. O sea que al empresario, para empezar la obra, lo único que le quedaba era el 21% del IVA para poder arrancar. El resto tenía que venir en un retorno donde el garante de todo esto era el mismísimo Carlos Wagner. ¿Qué empresas participaban? Bueno, Carlos Wagner en su declaración nombró a Pelares Aguiar, a Vial Agro, a Biancalesi, a Fontana Nicastro, a Marcalda, a IEXA, a Chediac, a Equinoc, a Coarco, a Carteloni, a Vialco y a la propia empresa Esuco, de su pertenencia, al cual se autoinculpó. Dijo: yo también formaba parte de esta cartelización y de este retorno que tenía que darse. Carlos Wagner se transformó en el garante de esto. Si algún empresario no pagaba, ese empresario no solamente que después tenía problemas para cobrar el resto de las obras y quedaba evidentemente eliminado, sino que a su vez también el propio Carlos Wagner debía garantizar que este empresario dé los retornos correspondientes. ¿A quién se le daban? Todos dijeron lo mismo. Este retorno era dado a José López y a Roberto Barata, ¿sí? Decían ellos que era para arriba, que esta plata iba para arriba y formaba parte también de los gastos de la política. Entregaban entre el 10 y el 20% del precio de la obra, pero también tenían que recaudar cuando esta obra
tenía adicionales o se hacían complementos de la misma, estaban sometidos al mismo tratamiento que la obra principal. ¿Qué pasaba cuando no había un adelanto financiero? En este caso el monto era idéntico al del adelanto financiero, pero se pagaba en los 3 primeros certificados de obra. Todo perfectamente tabulado y organizado. Por eso es que también el juez Bonadío habla de una verdadera asociación ilícita, porque todos formaban parte de un mismo mecanismo y sabían perfectamente qué tenían que hacer, qué tenían que pagar y cuáles eran los beneficios que tenían. Todo se manejó de una forma muy, pero muy aceitada. ¿Dónde se hacían los pagos? También lo detalló con mucha precisión. En el Café Puerto Rico, en la calle Alsina al 400, en el Hotel NH, en la sede de la empresa San José 151. Una declaración que dejó al desnudo cómo fue toda la maniobra con la cual se enriquecieron con la obra pública, específicamente en este caso las obras que tenían que ver con las obras viales. Warner puso la vara demasiado alta. Será muy difícil para algún arrepentido agregar algún elemento más a lo que ya estamos hablando, pero también Warner en su declaración tiró por la borda todo lo que dijeron los empresarios anteriores, que pretendieron hacer creer, nadie les creyó, que la plata que ponían la ponían como retribución de campaña. Esto no lo entendió absolutamente nadie. Lo cierto es que Carlos Warner habló de empresas, habló de la forma, detalló con precisión absoluta de qué manera se pagaba, quiénes recibían, inculpó absolutamente a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner el financiamiento de la política en su descripción más asombrosa. Lamentablemente tenemos que decir que después de 13 años, lo que en algún momento Roberto Labaña había dicho, tenía razón. Muchísimas gracias, Alberto. Nueva pausa, ya volvemos con más.